buenos días, bienvenidos, bienvenidas. 17 de noviembre 2023. Os doy la bienvenida a una nueva jornada de emprendedores en la Escuela de Competencias de San Blas Digital. Como sabéis, este mes de noviembre lo tenemos dedicado a la mujer y al empleo. Y bueno, el tema que vamos a tratar en el día de hoy es sin duda para mí el tema estrella cuando hablamos de mujer y empleo. ¿Por qué? Pues porque hablar de mujer y empleo es sinónimo de hablar de brecha de género, de sesgos y de retos diarios a los que las mujeres se enfrentan en sus puestos de trabajo y especialmente también en su búsqueda de empleo. Bueno, para hablar de todo esto y mucho más tenemos hoy a una invitada de excepción. Vamos a contar con el buen hacer de Clara Sainz de Baranda, directora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Muy buenos días, Clara. Hola, buenos días, Sandra. Muchísimas Muchis- gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotras esta mañana. Como decía, vamos a analizar la desigualdad a día de hoy y me gustaría, antes de comenzar a meternos en harina, pues hablar de este dato que todos los meses de noviembre sale a la luz y lo ponemos de manifiesto a las mujeres. Y es que tardaríamos más de 100 años en cerrar la brecha de género en el mundo si seguimos al mismo ritmo al que vamos ahora, Clara. ¿Qué, qué reflexión te viene a la cabeza cuando escuchas esto que digo? Pues que esta cifra, por desgracia, la llevamos repitiendo años, o sea que seguimos diciendo que faltarían 100 años. Yo creo que el derecho consagra la igualdad, eso está claro, tenemos el derecho reconocido, pero son las políticas públicas, tanto de los gobiernos como también de las empresas, del día a día de las instituciones. Si no nos lo creemos, si no lo entendemos, cómo puede mejorar la sociedad integrando a la mujer en pleno derecho, nunca vamos a seguir adelante, ¿no? Conocemos, ahora hay obligación de tener planes de igualdad en cualquier empresa, en las instituciones públicas, pero seguimos denunciando que no se cumplen o que las acciones pueden ser bien intencionadas, pero incluso pueden provocar impacto negativo en las mujeres y a veces pues no las evaluamos bien. Muchas veces nos falta esa evaluación. ¿Realmente lo que estamos haciendo es suficiente? ¿Es positivo o puede ser algo negativo? Desde luego es una gran reflexión la que planteas. También hablaremos hoy de los sesgos de género, ¿sí, Clara? Sí, así es. Vamos a hablar de lo que es el sesgo de género. Vamos a empezar un poquito por la teoría, ¿no? Tenemos que diferenciar qué es sexo, qué es género, cuál es esa teoría y cómo vamos demostrando a lo largo del tiempo que el género es lo que nos hace que tengamos unas condiciones de inferioridad. No es tanto el sexo biológico, ¿no? Sino cómo la sociedad interpreta nuestros roles, ¿no? Y también pues luego profundizaremos en qué podemos hacer también las mujeres o cuáles son las autobarreras, las limitaciones que nos ponemos, ¿no? Las que nos pone la sociedad, pero también qué barreras nos autoimponemos. Qué interesante, Clara. Pues con todo esto arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas a las que estáis al otro lado, que estáis ahí en la red. Por favor, no os cortéis, escribid todas las preguntas que tengáis para Clara, todos los comentarios a medida que vayamos avanzando en la charla que queréis compartir públicamente son bienvenidos. Así que bueno, aquí estamos y con este planazo comenzamos. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, he preparado, ya lo he comentado antes, como dos partes, ¿no? En esta sesión. Por supuesto, me encantaría que en cualquier momento me podéis parar, podéis preguntar, hacer cualquier comentario y sobre todo que si no entendéis algo me paréis, porque a veces damos cosas por hechas, porque lo tenemos muy integrado, personas como yo que trabajamos en esto y bueno, pues se puede volver a explicar, simplificar lo que se necesite. Entonces, lo primero que me gustaría definir de alguna manera es qué es la perspectiva de género, ¿no? Y esto se puede aplicar a cualquier territorio, ¿no? No es solo al terreno del empleo, podemos
en la investigación, que es donde yo me dedico, o qué es esto, ¿no? De la perspectiva de género, porque en una acción sensible al género es que el género se va a tener siempre en cuenta durante el ciclo de una investigación o de alguna acción que queramos empezar. Otra cosa es hacer una acción específica en función al género y es centrarse en el género como objeto. Ahora veremos la diferencia entre género y sexo para que lo entendamos. También hablamos de acciones unisexo, ¿no? Que es cuando no se tiene en cuenta el género porque se basa en la suposición, muy a menudo incorrecta, de las posibles diferencias entre hombres y mujeres no son relevantes para una investigación en cuestión o para una acción. Pongamos un ejemplo, en una política pública. ¿Pensáis que poner un semáforo en una calle puede ser algo que tenga género? ¿Un semáforo tiene género? O una farola, todavía mejor. O una rampa, una accesibilidad, poner una línea de autobús. ¿Podemos hacerlo con perspectiva de género? Sí, veremos ejemplos a lo largo del tiempo. Qué interesante. Sí, por ejemplo, se ha demostrado que los polígonos donde no hay transporte público o está muy oscuro, hay muy poca mujer empleada. ¿Por qué? Porque las mujeres, por lo general, por porcentajes, no nos basamos en estudios, utilizan mucho más el transporte público que el vehículo. ¿Qué ocurre si yo la ilumino para que sientan que el lugar es seguro y además pongo una línea de autobús que lleve? Que aumenta el número de mujeres que van a trabajar a ese polígono. Lo mismo ocurriría en una acción que vemos todos los días. ¿Qué subo? ¿El transporte, el abono transporte o subo el pago de un parquímetro en la ciudad? ¿A quién estoy influyendo? Pues parecería algo que es unisex. Eso no tiene sexo, ¿no? El transporte público, ¿no? Sí, sí lo tiene. Tenemos que ver el nivel de usuarios y usuarias y también la capacidad económica que tiene cada una. Si yo subo el parquímetro, voy a subirle más a los hombres que a las mujeres, porque utilizan más vehículos. A las mujeres también, claro, a las que lleven Sí. vehículos. Pero si subimos el metro, pues estamos afectando a muchas más mujeres y sus familias. Y además Con lo, tienen una capacidad económica más baja. con lo cual, con acciones cotidianas, ¿no? Por ejemplo, como esta que comentas en urbanismo, también podemos mejorar la calidad de la vida de las De las mujeres. personas. Yo siempre digo que Sí, las políticas públicas sirven para capacitar a las personas. Me gusta mucho la teoría de las capacidades y que no correcto. solo hay que capacitar para el empleo a las mujeres, también para que tengan tiempo libre y ocio. Si yo mejoro el transporte público, hago que lleguen antes, que puedan recoger a los niños o a las niñas, o si yo en un polideportivo hago una actividad en paralelo para que los niños y las niñas puedan estar y a la vez las madres, porque son las que llevan por lo general, siempre hablamos de estadísticas. Claro que se puede beneficiar el hombre también que lleva a los niños y a las niñas de esta actividad, pero por lo general, se van a seguir beneficiando más mujeres que son las que atienden los cuidados, porque no vamos a capacitarlas para el ocio. Si les facilitamos los cuidados, facilitamos que tengan más tiempo libre. Entonces, este tipo de cosas hay que reflexionarlas, porque a veces los debates en la política, en los medios de comunicación, se van por unos derroteros que muchas veces no llegamos a entender, ¿no? Y nos puede llegar a producir rechazo estos conceptos. Sin embargo, si lo llevamos a nuestra vida cotidiana, entenderemos que poner un acceso a un hospital o a un centro de salud o mejorar una rampa ayuda a la persona que empuja la silla de ruedas, ayuda a la persona que empuja el carrito. Por supuesto, ayuda al hombre y a la mujer que hace esa acción, pero ayuda sobre todo a las personas que atienden los cuidados. Si yo ayudo a las personas que atienden los cuidados y les facilito el acceso a un hospital o a un sitio, estoy ayudando a más mujeres, porque tenemos la carga de los cuidados. Si les doy más velocidad, pueden llegar antes, les doy más tiempo. Y ese tiempo luego puede utilizarse pues, para ocio o para formación o para otro tipo de cosas. Yo creo que esto lo tenemos que entender de esta manera. Cómo nosotros y nosotras
Desde nuestro ámbito laboral también podemos ayudar y capacitar. Estamos hablando, he puesto ejemplos de políticas públicas para que se entienda que esto yo sé que se está midiendo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, he trabajado con las unidades, pero también hay que evaluarlo. Esta acción que he hecho realmente ha tenido un impacto positivo o negativo, porque a veces diseñamos acciones y se nos escapan otros sesgos. Pueden ser sesgos de etnia, pueden ser sesgos de edad, porque no todo es género. Podemos tener otro tipo de sesgos. Lo que ocurre es que da la casualidad que cuando hablamos de edadismo, ¿no?, que es para las personas mayores, las mujeres también siguen siendo más perjudicadas, ¿no? O cuando hablamos de etnias, las mujeres siguen siendo más perjudicadas. Por eso la variable, la perspectiva de género es muy importante tenerla en cuenta, además de otras funciones. Y bueno, pues en base a esto, por eso hablo de los prejuicios de género, ¿no? El prejuicio de género al final es a menudo la disminución involuntaria implícita entre hombres y mujeres al situar un género en la posición jerárquica en relación con el otro, en un contexto determinado. Y como resultado de las imágenes estereotipadas, de la masculinidad, de la feminidad. Esto es importante. Tenemos que tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo. La comunidad es muy importante, la comunicación, perdón, también en el empleo, en una oferta de empleo. Al final tenemos que visibilizar en profesiones donde apenas hay mujeres, que ellas también pueden estar. Esto lo veremos más adelante y lo mismo ocurre con los hombres, ¿no? Ellos también tienen muchos prejuicios y también tenemos que analizar cómo se sienten. Porque el no dejarte que socialmente expresar tus sentimientos también es negativo para ti. O el tener que ser siempre el hombre de familia que saca adelante a la familia, que tiene que traer el salario, que es uno de los estereotipos de género, el hombre de familia, también es negativo para él el día que no tiene empleo. Le hace sentirse muy mal porque piensa que él no, tampoco responde a lo que socialmente. Esto nos ocurre a nosotras con los cuidados, que cuando estás trabajando piensas, uy, y no cuido a mis hijos. Igual es mejor dejar de trabajar y dedicarme a cuidar a mis hijos. Y luego, ¿cómo vuelves a integrarte en el trabajo? Pues este es uno de los problemas que hemos vivido durante mucho tiempo las mujeres y que hay políticas que nos pueden ayudar, pues, no sé, las escuelas infantiles, ¿no? Yo pienso que es una de las cosas más feministas y que ha ayudado más a la integración en el empleo. O la lavadora, imaginaos las horas que deberíamos de pasar lavando Sí, ropa total. en un río, ¿no? Uf, Pues yo pienso que son cosas muy feministas y que nos han yo estoy ayudado de a acuerdo integrarnos. con contigo, Clara, y sobre este tema quería, si me permites, añadir un Sí. comentario. El otro día tuvimos una ponencia con una compañera periodista también como tú y como yo, Julia, del periódico Marca, y nos estuvo hablando precisamente de eso que acabas de mencionar, tan bien explicado. Y otro día en otra charla también hablando, salió a la luz un chico joven con alta sensibilidad que se sentía incómodo, que no lo podía contar a nadie por ser hombre. O sea, 2 ejemplos de 2. Sí, yo creo que es importante también verlos a ellos, cuál es su postura. Creo que últimamente desde el feminismo hemos analizado mucho, hemos visto cuáles son los problemas y todos los estereotipos que tenemos hacia las mujeres, pero también hay que ver cómo les está afectando a ellos, porque también su postura en la sociedad o qué es lo que se les ha dicho, el rol que tienen que ocupar, ya no se sienten cómodos tampoco. ¿Por qué no van a poder cuidar? ¿No? ¿Por qué no pueden disfrutar con sus hijos? Luego ya veremos que hay, como digo yo, hay colaboradores, como decimos, ayudantes, hombres ayudantes, y otros que de verdad se corresponsabilizan, ¿vale? Pero también tenemos que entender que esto va poco a poco. Nos hemos criado en una sociedad que nos ha enseñado cómo está estructurada esta sociedad organizada a partir de la división sexual, ¿no? Y estos son años y años y siglos, ¿no? Entonces, borrar todo esto de la actualidad es complejo. Por eso me gusta que entendáis, ¿no? Porque a veces pues, no se ha escuchado, pues cómo se define por primera vez el sistema sexo-género y qué es la diferencia, ¿no? Y es como un sistema de relaciones sociales que transforma la sexualidad biológica, el ser hombre o mujer cuando naces, en productos de la actividad humana y en que se encuentran
las resultantes necesidades sexuales históricamente específicas. Pongámonos, tenemos una compañera, amiga embarazada. Lo primero que se le pregunta ¿es niño o niña? ¿Por qué? Porque ya sexualizamos desde la barriga a las personas. Esto hace años no era tan sexualizado, porque no existían bolis rosas, bolis azules, habitaciones rosas, habitaciones azules. Y entonces empezamos a comprar todo de repente rosa porque es niña o todo azul porque es niño, y cada vez más vemos que algo con lo que estamos luchando, que nos habíamos dado cuenta, sin embargo la sociedad está más hipersexualizada que nunca. Porque desde chiquititos, desde la barriga, ya nos están sexualizando, ya están pensando si vamos a ser bailarinas o futbolistas. Y esto es importante que no caigamos, ¿no? Porque luego lo ves en la puerta del colegio. No apunto a mi hija que le gusta el fútbol porque le van a hacer daño. Porque al principio, cuando son chiquititos, juegan niños y niñas juntas. No le va a hacer daño. Y es probable que incluso la niña sea más grande que el niño, dependiendo de la edad, se puede jugar en deporte mixto. Pues este tipo de cosas hay que pensarlo porque socialmente es lo que nos han dicho que tenemos que hacer, que cada uno tenemos nuestro rol. Por eso lo que tenemos que hacer es que el género sea un eje estructural de la... que el sistema género lo que nos dice es que es un eje estructural de la sociedad y la cultura y el cimiento sobre el que se va a sujetar nuestra sociedad. Y ahí es donde decimos que tenemos que romper con los estereotipos de género, ¿vale? No es tanto no ver las diferencias de sexo, porque biológicamente sí que tenemos características determinadas entre hombres y mujeres, en términos de órganos reproductores, en las funciones basadas en el complemento cromosomótico y en la fisiología. Claro que cuando llegamos a una edad no podemos compartir a lo mejor un mismo deporte por el tipo de fisiología que tenemos. Hay otros que sí. Y como tal se va a entender globalmente por sexo la clasificación de los seres vivos en macho y hembra. Vamos a dejarlo así, que es como vemos muchas veces a los animales. Eso sería el sexo. A partir de ahí, el género lo que hace referencia es a una construcción social, y digo, repito, construcción social que lleva siglos funcionando y que es muy difícil de deconstruir, de mujeres y hombres, de feminidad y masculinidad. Entonces, lo que vemos algo femenino y masculino. Esto en el deporte se ve claramente. Vemos que la gimnasia rítmica es un deporte femenino. ¿Por qué no pueden hacerlo hombres? Quizá no podamos competir en elasticidad, porque fisiológicamente tal, pero pueden hacer un deporte similar o en el fútbol, ¿no? Hemos visto cómo han triunfado ahora nuestra selección española en un mundial. ¿Cuánto tiempo llevan las mujeres realmente haciendo fútbol? Apenas 5 años. Y sin embargo han conseguido un mundial. Y claro, dicen, no, es que no es lo mismo ver un partido. Bueno, no tiene por qué ser igual, pero sobre todo no podemos comparar 100 años de haber practicado fútbol a 5 o 10 años de haber practicado fútbol en un nivel profesional, no digo en un nivel de patio de colegio, hablo de un nivel profesional. Pues en el deporte también se ve lo mismo, seguro que los hombres que empiezan a hacer gimnasia rítmica a lo largo de los años, cuando perfeccionen, podrán llegar a niveles igual de altos que otras mujeres, pero no podemos comparar de primeras, porque son años haciendo eso. Entonces, lo que varía aquí en el tiempo y el espacio entre las culturas, ¿no? Estos rasgos de feminidad y masculinidad es lo que tenemos que ir rompiendo los estereotipos de género y viendo que cualquier persona está capacitada para hacer las mismas tareas, aunque las hagamos a veces de manera diferente por nuestra fisiología. Pero es solo un tema de fisiología, no de que no podamos hacer. Así que de alguna manera, lo que las teorías de los años 70, ¿no? Estas teorizadoras feministas, lo que desafiaron fue la posición secundaria de las mujeres en la sociedad. Porque hemos decidido que los cuidados, que es algo importantísimo, o la reproducción, sea algo secundario. Y cuando digo que es algo secundario, es simplemente que no está pagado. Y entonces, todo lo que no le damos un valor en la sociedad actual, parece que es algo secundario, ¿no? Entonces, si yo me dedico a los cuidados, como no se cobra, no es un trabajo, no, es un trabajo, pero es no remunerado. Y hay que empezar a verlo como lo que es. Es un trabajo más, un trabajo que te ocupa una serie de horas y que realmente somos profesionales, ¿no?
Entonces, esto también luego se va a la sociedad, ¿no? Vamos a profesiones que están muy feminizadas y profesiones que están muy masculinizadas. ¿Qué ocurre? Que las profesiones masculinizadas cobran más que las feminizadas. Y en el momento que las mujeres entramos en esas profesiones, como ha ocurrido en la sanidad, que las mujeres rápidamente se integraron, sobre todo en la parte médica, porque en la enfermería eran ellas, las mujeres, las que lo hacían, ese papel secundario, pero cuando han entrado como médicas, si vemos ahora la situación de la sanidad, vemos que los niveles salariales han bajado. ¿Por qué? Porque al final todo lo que se feminiza se infravalora económicamente. Este es el problema del patriarcado. Y todo lo que se masculiniza se valora mucho más. Entonces, cada vez que llegamos a un espacio que ocupaban los hombres, ese espacio tiende a infravalorarse. Cuando a lo mejor serían los trabajos más importantes. O no es lo más importante alguien que pueda cuidar a nuestros mayores. O no es lo más importante alguien que pueda cuidar a nuestros hijos e hijas. Yo, si me preguntan qué es lo más importante, es mi familia. Pues alguien A que mí la cuida. también, sí, 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 totalmente. Claro. Y sin embargo, no lo vemos así, porque claro, también es verdad que depende de nuestra capacidad económica. Entonces, al final, pero sí, es un poco lo que hay que ver y lo que hay que reflexionar, sobre todo para que se tenga en consideración. Porque si no parece, nos lo decían nuestras madres de pequeñas, ¿no? Que la ropa va sola al cesto, ¿no? Sí, sí. Parece que te quitas la ropa y va sola al cesto de la ropa sucia o a la lavadora. No, sola no va. Hay que contabilizar esos tiempos y hay que darle el valor de esos tiempos. Y de ahí que hablemos de corresponsabilidad para poder mejorar la empleabilidad de las mujeres. Es muy importante en los cuidados. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer, ¿no? O qué hay que hacer para estas cosas, ¿no? Que hablamos miopía de lo visible, ¿no? Porque al final esto no lo estamos viendo. Pues hay que desnaturalizar el sexismo que permea la sociedad a través de los estudios, de las acciones que hagamos. ¿Y cómo? Cuestionando el qué, el cómo y quién nos lo enseña. Esto es muy importante. Esto es, en las universidades lo estamos trabajando mucho. ¿Qué ocurre? Que es lo que llamamos la epistemología. ¿Quién ha definido el saber durante hace mucho tiempo? Los hombres. ¿Quién ha definido el tipo de conocimiento o qué tenemos que saber o no saber? Los hombres. ¿Quién ha definido la relación entre el sujeto y el objeto conocido? Los hombres. ¿De dónde bebemos las mujeres cuando nos formamos? De los hombres. Si esto no empezamos a ponerlo en duda y empezamos a integrar nuestra perspectiva, por ejemplo, en la epistemología, en la filosofía, en los estudios, ¿no? ¿Y por qué tenemos que trabajar esto? ¿Y por qué tenemos que ir avanzando en las escuelas, en las universidades, en la formación? Porque el punto de vista desde el que miramos va a afectar el modo de entender. Por Qué eso a interesante. veces, claro, por eso a veces sentimos que nuestro compañero no ve lo mismo que nosotras, ya sea un compañero de trabajo. Bueno, pues esto es importante. Tendremos que decir en voz alta qué es lo que vemos nosotras. O tenemos que aceptar que el saber o cualquier acercamiento, tenemos que aceptar lo que ya está hecho. Así la ciencia nunca, nunca avanzaría, ¿no? Sí, qué Pero, interesante reflexión, Clara, la que planteas. Y bueno, qué cierto es, ¿no? Porque cuántas veces habremos escuchado, por lo menos en aspectos históricos, que realmente la historia la escriben los ganadores, ¿no? Los victoriosos. Con lo cual, si hacemos un paralelismo entre esa epistemología que comentas y esta frase, pues quizás es esa reflexión, esa cuestionar que todo ese conocimiento, pues que tiene otra lectura y otra mirada y hay que empezar quizás a visibilizar esa mirada. Porque este es un duro trabajo, ¿eh? Este que comentáis que estáis haciendo en las universidades, porque efectivamente esto está muy, muy metido en la sociedad, Clara. es difícil porque también nosotras vivimos con nuestros propios egos.
¿Dirigimos proyectos o no los dirigimos? Las categorías, ahora veremos un ejemplito que he puesto para que veáis Vale, cómo las categorías y cómo lo estamos haciendo, ¿vale? Y que vale. también esto va con el empleo, ¿no? Pero bueno, es importante, ¿no? Esta epistemología feminista decimos, bueno, pero ¿quién y desde dónde se ha definido el saber y cómo, por qué y a quién le sirve? Porque a lo mejor nosotras tenemos otras necesidades. Tened en cuenta que en investigación todo el mundo conoce cómo funciona un infarto. Y si tú le preguntas, ¿cómo funciona un infarto? ¿Dolor de brazo, tal? Pues no, en las mujeres no. Es otra forma. ¿Qué ocurre? Que la medicina se ha dedicado a estudiar el cuerpo del hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no tenemos, por ejemplo, médicas que decidan, oiga, voy a estudiar el cuerpo de la mujer porque resulta que reaccionamos de manera diferente, tenemos síntomas diferentes. Entonces, todo esto que ahora escuchamos, ¿no? Sobre los periodos dolorosos o que las mujeres tienen enfermedades, o se habla ahora mucho de la violencia obstétrica, ¿no? A la hora de ir al ginecólogo, tiene que ver con que de repente hemos dicho, oiga, que la que está embarazada soy yo, porque no puedo saber, ¿no? O porque tienen que decir por mí, o por lo menos explicármelo. Entendemos que hay que seguir el criterio médico, ¿no? Pero ¿por qué no se me respeta a veces a mí? Bueno, porque al final estás hecha para tener los hijos de los varones, como en las guerras. Es que son muchos siglos, son muchos siglos. Entonces, todo esto al final, si lo empezamos a poner en duda, ¿qué ocurre? Que yo siempre lo digo, tú le preguntas a cualquier hombre si cree en la igualdad salarial o si cree en la igualdad y te van a decir que sí. Claro que creen que debemos ganar lo mismo que ellos. Pero claro, cuando tú les dices, no, mira, es que resulta que solo tenemos 100. Para que ganemos lo mismo, tú tienes que perder privilegios, porque tú tienes todos los privilegios. Y ahí es donde encontramos la resistencia y es donde decimos que el patriarcado se reinventa. Dice, bueno, sí, igualdad, pero... Y le damos una vuelta. Entonces, los hombres también tienen que entender que ellos viven con unos privilegios, que tienen que renunciar a parte de esos privilegios para conseguir una igualdad real. Y ese es el problema de la primera pregunta de la que hablábamos, ¿no? Estos 100 años al final es porque se acaban reinventando. Es muy difícil renunciar a un privilegio, seas hombre o mujer, ¿eh? Esto no es una... Pero claro, los privilegios están allí y si queremos una igualdad tienen que renunciar a estos privilegios. Así que esto no lo tenemos que preguntar y a partir de ahora decir qué dudas nos motivan a nosotras, qué queremos observar. ¿Están dando respuesta la investigación, la ciencia a nosotras o a quién, ¿no? O quién ha definido todo esto. Entonces, no se trata de ser espectadoras pasivas, decimos ahora, sino tenemos que ser activas. Igual en las rutinas de trabajo. Llegamos a un trabajo y resulta que una empresa, pues cuando se van integrando las mujeres, pues tienen una forma de actuación que se ha diseñado muchas veces por los hombres. ¿Por qué no podemos cuestionar esa forma de trabajo? ¿Por qué no podemos mejorarla? ¿Por qué no podemos dar nuestra opinión? Pues todo esto es lo que estamos trabajando, ¿no? Los aportes desde el feminismo, en la construcción del conocimiento, pero también el conocimiento sociológico, el cómo hacer, ¿no? Es lo que hacemos, porque al final el sexo reviste un carácter político y político entendido como el día a día, ¿no? Que podemos hacer nosotras, que la mayoría de las veces suele pasar inadvertido, ¿no? Esto era lo que nos decía Millet, que a mí me gusta mucho porque al final define que cualquier acción es política, ¿no? Sí. Y esto es importante. De ahí que es importante también que lo tengamos en cuenta desde las personas que creamos la ciencia, que formamos en los colegios desde muy pequeñas. Tenemos que crear una ciencia, una educación libre de prejuicios. Esto es importante. Mirad, he traído simplemente un ejemplo de un vídeo para que entendamos por qué las mujeres no nos acercamos a la tecnología. Esto me ocurre en mi casa. Fijaos, con todo el estudio que llevo, yo siempre lo digo, a veces es verdad porque lo reconocemos enseguida, ¿no? ¿Por qué mi hija sigue diciendo que se le dan mal las matemáticas cuando nunca ha traído un examen suspenso de matemáticas? Cuando está en primero de bachillerato y lleva una media de 9 ahora mismo con las matemáticas. Y me sigue diciendo
que se le dan mal las matemáticas, porque la sociedad le ha dicho que las matemáticas no son para las mujeres. Estoy convencida. Y dices, ¿lo habrá dicho su madre? No, pero ve la tele, ve ambientes. Hay algo ahí, y ese es los egos de género. Sin embargo, mi hijo con 8 años dice que es un crack en matemáticas. Antes de saber sumar ya era un crack en matemáticas. Y además lo afirma y te lo dice. Entonces, bueno, me gusta mucho este vídeo como ejemplo para que reflexionemos sobre él. Vamos a darle al play. Muy bien, Sobre pues él vamos a verlo. también quiero ser ingeniera. Me llamo Carlota Camila, soy de Venezuela y tengo 7 años. Eu sou brasileira. Soy de República Dominicana. Nací en México. Yo quiero ser maestra y maquilladora. Me gustaría ser mamá. Modelo, youtuber y veterinaria. Bailarina. ¿Querés jugar un juego? Bueno, ¿qué juego? Imagínate una historia sobre esta mujer. Ay, tiene un monito. Se llama María. ¿Se ve amable? Para mí trabaja en una heladería. Es peluquera. Tiene cara de trabajar de maestra. Doctora, sí. Tiene un novio. Me parece que tiene familia porque la veo feliz. ¿Le gusta jugar a la pelota con su nieto? Ella dice que es igual a nuestra directora del colegio, pero... ¿Y que tiene rulos como ella? ¿Ahora me cuentas quién era? Por favor. Yo te voy a dar para leer una frase que dice que hace en serio esa mujer, ¿va? Mabel fue la primera ingeniera mujer en trabajar en una represa Hidroeléctrica chamada Salto Grande. Então ela não é doutora, ela ajuda com a eletricidade. Cuando Blanca estudió para ser ingeniera, eran muy pocas las mujeres que seguían esa carrera. Luisa trabaja para llevar electricidad al pueblo indígenas en Colombia. Oh, no me imaginé que era eso. Sim, eu fiquei impressionada. Não pensei que ela ia ajudar com a eletricidade. Los científicos, lo que yo sé es que... La mayoría son hombres. Pero a mí me parece que deberían haber más mujeres. Porque todas las mujeres tienen derecho de hacer lo mismo que los hombres. Todos pueden hacer lo mismo. Si quieren, si a alguno no le gusta, que no lo haga. Capaz que de grande pueda ser ingeniera. A mí también me gustaría ser ingeniera. Capaz que sí, porque yo me sé todo sobre números. Como sé contar hasta 30. Bueno, pues es fantástico, Clara. Yo creo que nos hace reflexionar, ¿no? sobre eso, nuestros propios sesgos. Mirad, en una encuesta que le preguntan a la niña, ¿no? Que quieren ser de mayor, hasta hace un año empezaron a decir que querían ser futbolistas. ¿Qué querían ser antes? Por ejemplo, periodistas. ¿Por qué? Porque veíamos que muchas de las mujeres de los grandes deportistas eran periodistas, o querían ser modelos, o querían ser madres, ¿no? Como dicen al principio estas chicas. Entonces es importante que esto lo veamos así, ¿no? Y como también, ya no solo para nosotras, para nuestro día a día, para conseguir nuestros empleos y atrevernos a decir yo también puedo, porque esto en la búsqueda de empleo se da mucho, que yo veo mis compañeras o yo misma, leo una oferta de empleo y empiezo a decir, pero mi inglés no es tan perfecto. O a lo mejor no tengo esto. Y yo veo a los hombres que tienen una seguridad y a lo mejor no saben la mitad que tú. Y esto yo me he dado cuenta en mi ámbito. Pues yo te comento, Clara, que aquí en el centro, si me permites la interrupción, lo vemos constantemente. De hecho, tenemos unas sesiones con la metodología Lego, trabajamos desarrollo personal y fundamentalmente trabajamos autoestima, personalidad, eliminación de bloqueos, motivación y plan de acción. Y tenemos, por supuesto, usuarios y usuarias. Pero cuando vienen grupos de usuarias son muy permeables a toda esta
a todas estas herramientas, puesto que, como dices, sufrimos mucho ese autosabotaje en la búsqueda de empleo y esa falta de autoestima a creer que realmente nuestro currículum es tan válido y nuestro inglés es tan perfecto como el que puede haber en un currículum de un compañero. Eso lo vemos. El síndrome del impostor. Ese síndrome lo tenemos constantemente las mujeres. Siempre decimos, podría hacerlo mejor. Hoy mismo para presentarme hacer la presentación. Podría haberlo hecho mejor. Podría, y sin embargo, yo no veo esas dudas entre los hombres. Y esto nos viene de la cultura, de cómo nos han sociabilizado, ¿no? Por eso hablamos del silenciamiento, de la invencibilidad, de la desvalorización, ¿no? Incluso de la usurpación en la ciencia. Esto ha ocurrido con las grandes mujeres, ¿eh? Por eso hablamos del efecto Mateo, el efecto Matilda, que ahora vamos a ver una serie de vídeos para que lo entendáis muy bien y sepamos de lo que hablamos. Fijaos, este vídeo, ¿no? de no más Matildas, ¿no? Para que entendáis lo que es el efecto Matilda, si me lo... Ahí, perfecto. Vale, vamos a verlo. Vamos a verlo, lo comentamos. Porque es un vídeo muy chiquitito. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género, y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Bueno, estos son pequeñas iniciativas, ¿no?, que se hacen para explicar qué es lo que ha ocurrido. Traslademos esto a cualquier parte de profesiones masculinizadas. No solo ocurre en la ciencia, no solo nos ocurre en las universidades, pero es importante porque las universidades, como tenemos todas las ramas, se ve claramente cuáles son los departamentos feminizados, la sociología, y cuáles son los departamentos más masculinizados en politécnicas, ¿no?, en toda la parte de ingeniería, y entonces lo vemos claramente. Pero también ese efecto Matilda de que nos invisibilizan. Gente que sí que está ahí no se nos visibiliza. Por eso repito que la comunicación es muy importante a la hora de hacer lanzar un empleo, ¿no?, para solicitar. Veo todavía se lanza en masculino muchas de estas plazas, entonces es difícil que nos sintamos integradas. Cuando vemos esa A, decimos, yo también puedo ser. Y ahí es donde haces el clic, ¿no? Entonces, a veces ese lenguaje, el masculino genérico, pues no es correcto, porque si lo que queremos captar es que en algún tipo de profesión haya más mujeres, deberemos no solo decirles, tú también puedes solicitar este empleo y ponértelo en femenino, sino también crear ambientes positivos para ellas. Yo vivo rodeada ahora, estoy en una zona nueva de Madrid y vivo rodeada de obras. Y claro, yo solo veo hombres en las obras. Imaginaos una mujer que quiera ser albañil. Pues al principio el escenario va a ser muy hostil, porque no va a tener esa complicidad con otra compañera. A lo mejor las obras no están preparadas para que tú un día tengas el periodo y necesites un baño y una intimidad. Claro, esto no lo vemos de esta manera. Simplemente pensamos, bueno, ese es un trabajo de hombres. No, porque tiene que ser de hombres, porque las mujeres no podemos participar, no podemos ser electricistas, pintoras. Bueno, a veces las condiciones de trabajo tampoco se están para las mujeres.
adaptando a Sí. las mujeres. De hecho, esto me viene a la cabeza no hace mucho una jornada de la Fundación Laboral de la Construcción, que en uno de los testimonios salió una chica que le encantaba la electricidad desde pequeñita y un poco pues se formó y demás, y había estado en varias obras y exactamente lo que comentas, Clara, era así. Ella al principio estaba en un entorno totalmente masculinizado, los compañeros tuvo sus más y sus menos, vamos a decirlo así, y el entorno no estaba preparado para una mujer. Luego, gracias a eso, se resolvió de una manera muy positiva porque visibilizó pues todo lo que estás comentando, ¿no? Integró su papel a todos los niveles, vamos a decir, su posición. Y por otro lado, el No More Matildas, me ha gustado mucho también esa mención que comentabas de pues libros que han sido escritos por mujeres y han sido firmados por hombres, cuadros que han sido fantásticos y han sido eso firmados también nos por hombres. ocurría porque no teníamos acceso. O sea, eso es. Nosotras Entonces, mismas usábamos seudónimos, ya no solo que lo firmase otro hombre, sino utilizábamos seudónimos masculinos para firmar en un periódico, porque no te dejaban ser periodista. Y el papel de la cultura en visibilizar todo este tipo de historias para las que son más jóvenes y hacerlas ver que eso pasaba antes porque era el recurso que la mujer podía coger, pero que ahora hay otro contexto en el que puedes libremente ser pintora, escritora, en fin, lo que quieras ser, pues también me parece muy interesante, ¿no? Ese papel de la cultura comentando todas estas Matildas, entre comillas, ¿no? Visibilizándolas. Por eso lo tenemos que hacer desde las escuelas. Hay que cambiar los libros de texto y mejorarlo. Yo he visto pequeñas mejorías en relación a lo que yo podía ver, pero al final no podemos solo conocer a Curie, ¿no? O sea, a Madame Curie. Tenemos que ver muchos más ejemplos porque existen también en el mundo de la política o en otros ámbitos, ¿no? Sí, desde luego la educación es la base. Y si no están, decir, ¿y dónde estaban las mujeres? Porque nunca nos lo preguntamos, ¿no? Porque al final el concepto hombre como humanidad sigue vigente. Yo siempre digo, cuando dijeron los derechos de los hombres, y dicen, no, bueno, es que el hombre añade a la mujer. No. El día que los derechos de los hombres, el único dentro de la humanidad, los que tenían derechos eran los hombres. Estaba escrito así a posta. No era porque el hombre agrupase al hombre y a la mujer. Eso ha sido a posteriori. Pero cuando había el voto ahora que va a ser el 100 aniversario de la primera vez que votaron, porque hace un año fue cuando se aprobó el voto para la mujer en España con la República, el día que votaron ellas, es cuando de verdad hubo universal, el voto universal. Hasta antes, la votación era de hombres. Otra cosa es que dentro de los hombres, los esclavos antes no votaban, luego ya dejaron de ser esclavos, hubiera diferentes, pero siempre el derecho han sido ellos. Y a mí me hace gracia cuando la gente dice, no, es que esto del lenguaje inclusivo, volvemos a lo mismo, son polémicas que exceden en los medios de comunicación y en el mundo político y no nos damos cuenta. Cuando los reyes católicos expulsaron a los judíos de España, en su dictamen pusieron judíos y judías, hijos e hijas, porque si no en derecho, cuando tú expulsabas a quien fuera, mirad, yo que soy descendiente del alcalde constitucional, al que Pedro Saiz de Baranda, al que exiliaron fue a él, no a su familia, y había un doble exilio, o tú con toda tu familia, que era mucho más duro, o tú solo, pero tu familia podía seguir quedándose con las pertenencias, siguiendo en la sociedad. Entonces, cuidado con quién era el objeto de derecho. Esto que no nos engañen. Cuando se pensaba en los derechos de los hombres, se pensaba en los hombres. Y hace 80 años dijeron los derechos de los niños y luego se dieron cuenta, y de las niñas, claro, de la infancia. Ahora hablamos de los derechos de la infancia, que también en breve se van a conmemorar. Y es que se estaba pensando en hombres. Entonces, cuando con lo cual es innegable esa intención. Efectivamente. Bueno, vamos a seguir un poquito para aligerar. Entramos en el último cuarto de hora de la sesión, Clara. Voy con la presentación, voy a pasar ya a hablar un poquito más de empleabilidad y cuáles son las medidas que tenemos. Vale, ¿qué herramientas tenemos? Sí, mirad.
Bueno, lo que yo quiero decir dentro del empleo, mirad, para que veáis qué nos ocurría en el 86 en el mundo de la investigación y la academia. Esto es lo que Pérez Cedeño dijo que era la gráfica de la tijera. El número de matrículas, si veis, de hombres y mujeres era similar, pero ¿quién llegaba luego a ser científica? Licenciadas, ya los doctorandos ya no ganaban. Esto sigue dándose. Esto es lo que llamamos gráfica de tijera. Pues mirad, sigue dándose. Y ahora disminuyó un poquito con la tasa de reposición porque nadie accedía y ellos se jubilaban, eran más mayores y ahora vuelve a darse. Las mujeres tienen mejores expedientes, en la Comunidad de Madrid lo sabemos, entran con mejor nota media a las universidades, acaban con mejores notas los grados. ¿Y por qué luego desaparecen? ¿Por qué ellos al final llegan? Esto es lo que hay que preguntarse. ¿Dónde nos quedamos y por qué nos quedamos fuera del sistema? No tenemos que preguntar. Esto es, porque yo cuando hablo con la gente digo, pero ¿pensáis que en la universidad somos más igualitarios que en otros sectores? No, esto ocurre en todos los sectores. No tiene que ver tanto con la cultura o el nivel, hombre, la cultura ayuda, pero sobre todo el nivel académico. En cualquier trabajo, cuanto más importancia tenga y más socialmente reconocido y sobre todo económicamente reconocido, más hombres van a ir. Y más van a... Hablábamos antes, se me olvidó hacer un comentario de la sanidad. ¿Sabéis que el colegio de enfermeras ya lo preside un hombre? ¡Qué casualidad! Hablamos a veces de cuando hay muchísimas más enfermeras. Claro, el colegio de enfermería... Entonces, en el momento que ya hay algo donde ellos entran y ven que hay una posibilidad, entonces no les importa ocupar las estructuras. Bueno, esto es importante. Lo que hablabas de reinventarse antes. Eso es, eso es. Al final se reinventan y ocupan esos espacios. Ahora estamos hablando mucho sobre el deporte y el fútbol, y la Federación de Fútbol y el resto de federaciones, la Federación de Gimnasia, que tiene muchísimas más mujeres, la preside un hombre, nunca la preside una mujer. La de voleibol también. O sea, incluso en esos deportes que mentalmente vemos como feminizados, no están las mujeres. Entonces, hay que tener esto en cuenta y tenemos que darnos cuenta nosotros, ¿vale? De cómo, por qué, el por qué. Bueno, pues cuando queremos hablar de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, tenemos que hablar de selección y contratación. Existen pruebas de que los hombres y las mujeres no se les evalúa igual. No se nos evalúa igual. Entonces, hay que garantizar los procesos de selección sean abiertos e imparciales y utilizar criterios de selección explícitos y precisos y transparentes. Yo esto lo he oído. Es que tiene un puestazo, pero ¿qué es un puestazo? Barémamelo. ¿Por qué tú no ves el puestazo en ella? Solo lo ves en él. Mirad, también es un vídeo muy chiquitito, pero es que está muy bien porque es un estudio científico de cómo evaluamos los currículums. ¿Conoces el efecto Jennifer y John? Un equipo liderado por la investigadora Corinne Moss-Racusin de la Universidad de Yale pidió a más de 100 docentes de ciencias, física, química y biología que evaluaran las solicitudes para el cargo. Como es un poquito largo, ¿vale? Y estamos muy justos de tiempo, si alguien lo quiere ver, que lo vea, porque no es tanto el sesgo de género en el I+D, sino la evaluación de currículos. Lo que este estudio demuestra es que mandando el mismo currículum y cambiando solo la foto de mujer y hombre, y es lo que decimos el Job and Jane, se evaluó de manera diferente. A él se le daba más perspectiva de futuro, se le puso mejor salario que a ella, porque lo que tenían que evaluar era la capacidad de este currículum y era exactamente el mismo currículum, ¿vale? Y esto es lo que decimos que son sesgos, para quien lo quiera ver, ya os digo que está aquí, es de Unidad de Mujeres en Ciencia, porque es un estudio importante que nos ha ayudado a entender esto, que en los criterios de selección no está habiendo igualdad, porque solo con la foto ya estamos viendo, no sé por qué, más valor en el hombre. Todo esto tiene que ver también con los sesgos de género, ¿vale? Por lo tanto, cuidado. Tenemos que garantizar unos criterios de selección explícitos, precisos y transparentes. A veces se habla del currículum sin foto, ¿no? Y sin nombre, para que esto no intervenga, porque está muy demostrado en los estudios científicos
que valoramos de manera diferente para un empleo a una mujer y a un hombre solo por la fotografía. Igual las condiciones de cultura y trabajo, esto lo hemos hablado también con las obras o si tú entras a un departamento de ingeniería y solo hay hombres, ¿no? Tenemos que todo el mundo se sienta acogido. También los hombres en algunos espacios, pero sobre todo las mujeres. Cosas que fomenten la igualdad de condiciones en el trabajo, como puede ser el salario, oportunidades de formación, acceso de subvenciones y financiaciones. El salario, la brecha salarial que hablamos, claro que en una administración pública o en un trabajo tú tienes un salario que es igual, pero luego vienen los complementos. Yo lo veo. ¿Qué ocurre con las señoras de la limpieza? Y digo señoras porque yo solo veo señoras de la limpieza en mi ámbito de trabajo. ¿Y por qué hay señores que limpian cristales, pero ya no le llamamos señores de la limpieza? Si están limpiando, se les da un plus de peligrosidad. Bueno, pues porque limpian cristales, sí, porque está más alto. No, bueno, a ver, vamos a ver ellas si no tienen peligrosidad al utilizar determinados productos o tal. Entonces, lo que hacemos es le cambiamos la categoría y le damos más salario. ¿Por qué? Porque pensamos que es más peligroso. Y están haciendo lo mismo, limpiar. Y esto Qué también interesante, Clara. nos engaña, ¿no? Que seamos conscientes de las diferentes posibilidades en términos de movilidad geográfica, que se tengan en cuenta compromisos privados o diferencias en estructuras de carrera. El otro día debatíamos que querían cambiar un centro dentro de defensa, todo a Sevilla. ¿Sabéis lo que es trasladar todo ese montón de familias de diferentes? Claro, es que esto también hay que tenerlo en cuenta. Si cambiamos de ciudad, ¿quién cambiamos? O no sé, todas las diferencias dentro de las estructuras de carrera. Entonces tendremos que ayudar a que de verdad, porque claro, a lo mejor el varón se mueve, no pasa nada, es mi carrera profesional, pero oye, ahí hay más personas que a lo mejor tienen su carrera y tienen que renunciar a ella para trasladarse. Esto lo tenemos que tener en cuenta, por supuesto, desde la política es muy importante, desde los gobiernos, ¿no? Pero también desde nuestras empresas. De localizar una empresa y llevarla a otro lugar hace también que pueda generar barreras, ¿no? Y que muchas mujeres decidan no irse. ¿Por qué? Porque tienen sus familias, porque no quieren sacrificar a los hijos, porque tienen que cuidar a sus padres o madres. Y es más difícil la movilidad si tú estás con los cuidados también responsabilizándote. Por eso es importante la corresponsabilidad real, no el marido que te ayuda. Medidas de motorización y gestión, ¿no? Incrementar la igualdad también y sobre todo reconocer que existen los prejuicios y la discriminación y ver qué es lo que falla, ¿no? Reducir estos prejuicios es importante. ¿Y qué acciones debemos incluir? Establecer índices de participación, implementar sistemas de monitorización, instalar mecanismos de recogida de opiniones también y designar un funcionario que posea formación en igualdad de género o algo, dependiendo, o un trabajador, ¿no? No vale cualquier persona. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo actuamos? Es lo más importante. En este caso, bueno, respecto a la diapositiva, ¿no? Anterior, sí que quiero decir que en los trabajos todavía seguimos mirando más a los hombres, todavía entras a un ámbito donde vas a realizar una entrevista, vas a una institución y vas acompañado de un compañero y dan por hecho que él es el jefe, dan por hecho que él es el que va a hablar y a lo mejor tú eres la que está liderándolo. Todavía esto ocurre en la sociedad. Entonces, si de repente yo también como hombre me doy cuenta que ellas no participan, pensemos cómo nos han educado para la parte privada, la forma que tienen de llamarnos, porque yo soy Clara y no soy la profesora Saide Baranda. Hace poquito me ocurrió, yo resulta que era Clara y no tenía universidad y mi compañero de la ponencia era doctor y encima tenía universidad y tenía apellido. Claro, esto ocurre todos los días y no era en un ámbito académico, ¿eh? Estábamos dando, pues como si hoy interviniese también un compañero mío, ¿no? Entonces, es importante que también podemos cambiar nosotros y nosotras, no solo a la hora de pues si queremos enfrentarnos a una entrevista laboral, ¿no? O una entrevista de empleo, ¿no? También veamos cuáles son nuestras barreras, ¿no? Lo que llamamos el suelo pegajoso, cómo respondemos. Si lo primero que ponemos por delante es yo tengo hijos y a lo mejor si se pone malo, bueno, es que un señor nunca dice eso.
¿Por qué no pueden ir ellos cuando se ponen enfermos? ¿Por qué los colegios nos siguen llamando a nosotras? ¿Por qué somos capaces de dejar todo, ¿no? Pues esto también hay que planteárselo. Yo la última vez que la profesora me escribió y me dijo que se me había olvidado pagar la excursión de mi hijo, yo le contesté, ¿por qué no se lo ha dicho a su padre? Claro, porque siempre me dicen a mí, ¿por qué no ha pagado usted la excursión de su hijo? ¿Por qué no ha hecho? Porque yo no he visto que escriban al padre de la misma manera. Entonces, Sí, eso es desde luego es así, es un trabajo todavía pendiente, ¿no te parece, Clara? La totalmente. conclusión es que queda mucho camino por recorrer. Cuando escucho frases como si vosotras ya tenéis igualdad, que es un clásico cuando entras un poco a comentar cosas como las que hemos hablado esta mañana, pues te das cuenta de que las mujeres que tienen voluntad tienen que seguir haciendo camino porque desde luego queda mucho por hacer. Pero nos Bueno, ocurre en pues todos los niveles, que no se nos olvide, que muchas veces eso es. pensamos que no, claro, cuando tú ya tienes este trabajo hecho y estás en un nivel superior, eres capaz de decirle a un varón, hola, tengo apellido. Pero al principio, yo me acuerdo las primeras veces, no me atrevía a contestar, vamos a decirlo así. Y por supuesto, cuando contestas, pues dirán que eres una gritona, que eres te verán como una amenaza, una serie de cosas y simplemente estás reclamando un derecho. Así que cada vez que te digan que tenemos los mismos derechos, dices sí, los tenemos consagrados gracias al derecho, pero las políticas que se nos aplican no nos están asegurando esta igualdad, no está todo hecho, tenemos que seguir trabajando. Y no sé si hay Bueno, nos algún quedamos con comentario. eso. No sé si hay algún comentario desde la escuela me dice, aprovecho para agradecerle que está aquí, Daniel Becerra, compañero de la escuela de San Blas Digital aquí en el lado técnico, os manda saludos a todas y a todos los que estáis al otro lado también. Agradeceros que hayáis estado presentes. Y bueno, conectamos en 15 minutos que tenemos otra conferencia también muy, muy interesante en la que vamos a hablar de los planes de igualdad en las empresas a colación de todo lo que ha estado comentando ahora Clara. Hablaremos con Elena Muñoz de ADECO. Y bueno, Clara, pues muchísimas, muchísimas gracias por este ratito que nos ha regalado, por toda esta presentación tan pedagógica y tan bien aclaradas algunos conceptos, visiones y conclusiones que siempre hay que tener presente para este camino de la brecha de género y la igualdad real. Pues muchísimas gracias y felicidades por estas iniciativas en San Blas Digital, ¿no?, del Ayuntamiento, que creo que son tan importantes también para la gente joven, no solo las mujeres, sino los hombres, para poder tener un espacio de reflexión. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Nos despedimos. Más información de todas las conferencias del ciclo de Mujer y Empleo en sanblasdigital.es. Muchísimas gracias y que tengáis un bonito viernes.